Y aquí seguimos en esta casa en Radio Realejos y la verdad que hay muchos amigos, muchas amigas con noticias y la verdad que queremos difundir todo lo que esté a nuestro alcance aquí en nuestra zona y hoy nos queremos trasladar hasta el municipio de Icod de los Vinos. Ahí está el profesor, escritor y además cronista oficial de Icod de los Vinos, José Fernando Díaz Medina, porque en nada se presenta ya cuadernos patrimoniales. Él pues ha hecho en estos últimos años un gran trabajo y esos cuadernos patrimoniales son una auténtica joya con un montón de datos y de información que siempre lo tenemos que tener, como digo yo, en nuestra propia biblioteca particular, en nuestra propia casa para conservar todo lo que tiene ahí esos cuadernos patrimoniales. Y más ahora que arrancando ya el mes de mayo tendremos otra nueva entrega. Fernando, un saludo y enhorabuena, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy amable, muchas gracias, saludos de Icod de los Vinos. Pues la verdad que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina otra nueva entrega, ¿no?, de cuadernos patrimoniales. Muchos dirán, ¿y esto qué es? Pues vamos a explicar solo un poquito y un poco también Claro. cómo surgió la idea. Sí, la verdad que estamos muy contentos, pues es una revista de patrimonio cultural, así arrimándonos un poco a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que se aprobó en el 2019, y hay que ofrecer, tenemos que ser valientes, mira, me salió la palabra valiente, hay que ser valientes un poco en todo lo que se enmarca dentro de nuestra forma de ser, de entender las islas, ¿no?, el ser isleño, la identidad nuestra, y dentro de esa expresión de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, pues hemos sacado una revista que ya lleva pues el octavo número, es una revista semestral de patrimonio cultural en el que participan pues varios escritores, historiadores, sobre aspectos sobre todo vinculados a Icod de los Vinos, ¿no? Aunque claro, a veces es Icod de los Vinos y se expande a toda Canarias. Y en efecto, pues es semestral, siempre aprovechamos las fiestas de abril de San Marcos Evangelista, que se celebra el 25 de abril, que es nuestro patrón, y también las fiestas mayores de septiembre del Cristo del Calvario. Entonces, arrimándonos a estas fiestas, presentamos cada semestre, abril y en septiembre, pues cuadernos patrimoniales desde el 2021. Ya estamos ahora en el programa, aparece, ¿no?, de abril de San Marco Evangelista, y como está chiquitito, pues hubo Semana Santa, etcétera, pues ahí está un poco la idea y lo presentamos el 2 de mayo, el número octavo de cuadernos patrimoniales de esta revista, que tiene las 100 páginas, y en la Sociedad Centro Icodense, en Icod, que es el Casino de Icod, 8 de la tarde, viernes 2 de mayo, pues ahí tenemos la cita con los vecinos y en ese momento pues el ayuntamiento, pues esto está patrocinado y es algo que tengo que agradecer, ¿no?, a toda la corporación municipal y en especial al alcalde. Allí en ese acto pues se regala, ¿no?, se ofrece la revista y luego los que no la puedan obtener, pues los días siguientes en el ayuntamiento pues están las cajas de las que van sobrando. Y efectivamente, la verdad que ha sido un reto, un desafío, pero no es solo mío, yo me llevo los aplausos, pero sobre todo el grupo de escritores, porque es como una necesidad, es un espacio cultural, es un espacio de escritura, de expresarnos. En este caso pues se arriman ilustradores, fotógrafos, pintores, que incluso la portada pues es en este octavo número de Graciliana Montelongo Amador, que un poco expresa muy bien lo que es la faceta del drago. Ella es muy de pintar los dragos, de pintar un poco la naturaleza, y se lo agradezco un montón. Y como bien comentaba, pues sí, la verdad que es un desafío, es un curro, pero tú sabes que las cosas que nos apasionan pues son bonitas expresarlas, y son un poco Icod de los Vinos, somos 25.000 habitantes, 96 kilómetros cuadrados, y ahora un poco en esa idea, no solo del hoy, sino del pasado, de nuestra forma de entender y la idea. Hay, por ejemplo, un artículo de Pedro Socorro, el cronista oficial de Santa Brígida, en el que él un poco expresa en este número pues lo que eran los artesanos de los globos de papel que se tiraban antes en la fiesta,
y allí pues desgraciadamente en Santa Brígida ha dejado de tirarse porque después del maestro que lo hacía, del artesano, pues no ha tenido, digamos que relevo. Y en el caso de Ico de los Vinos, y él también lo dice en el artículo, pues tenemos a Mundo de la familia El Capijo, que siempre en San Antonio de Padua, en las fiestas de San Antonio, aquí en Ico de los Vinos, pues tira esos globos aerostáticos que antes era, no sé, a principios del siglo, a finales del siglo XIX, era típico en muchas fiestas hacerlo, y ya queda solo Mundo, nuestro Mundo, y son cosas de esas que un poco va a nivel de rescate, ¿no? A nivel de expresar nuestra forma de entender, no sé, la identidad, la cosa que nos caracteriza, y como no, en estas fiestas de abril del patrón, pues, pues siempre estamos vinculados a la fecha, ¿no? Yo te haré llegar uno, y, sobre todo porque ustedes están ahí suscritos, son un club de fans de todas estas Pues muchas expresiones gracias. culturales del norte, y tú lo sabes que es una golosina, es una revistita, es un formato de revista a 100 páginas, y claro, nosotros tenemos que también, yo la dirijo y la coordino, etcétera, expresar la comunicación como algo sencillo, ¿no? Efectivamente, están escribiendo pues doctores de historia del arte, cronistas de otros municipios, etcétera, y hacerla fácil, hacerla llevadera, hacerla sencilla en el formato de comunicación, en la expresión de comunicativa, informativa sobre todo, para trasladar la información que a los que queremos curiosear, y sobre todo los lectores que nos acompañan, que nos animan para esta tarea. Bueno, digamos que es como yo antes lo comentaba en la presentación, como un libro que lo deberíamos de tener como si fuera un libro en nuestra propia biblioteca, ¿no? Porque Sí, claro, porque tiene mucha información, mucho contenido, visto también por otras personas y luego por ti, porque haces un trabajo extraordinario, coordinas todo y no es fácil, aunque ya tienes el rodaje, pero cada cuaderno es completamente diferente uno al otro y tiene su trabajo, su curro, como tú bien decías antes, popularmente, ¿no? Coloquialmente esta palabra, ¿no? Que todos entendemos, ¿no? Y bueno, pero que luego cuando lo tienes en tus manos es una auténtica delicia, un placer el poder recrearte, el poder revivir un montón de cosas. Y claro, hay gente que incluso habla de cosas que ya no, y de personas que ya no están con nosotros, y por eso tiene mucho más valor todavía, ¿eh? sin duda, sí. Un poco, está referido a Ico de los Vinos, pero hay otros municipios que hacen esta labor. Pues, me acuerdo ahora, pues Fede Fariña, por ejemplo, en Arazo, el cronista de allí, que coordina también los huecos, ¿no? Que se llama, ¿no? Ese nombre tan singular de cuando se encontró, creo que fue en el año 24, 1924, pues una esto de agua, ¿no? Es decir, de Sí. forma casual, y la llamaron pues ese manantial Los Huecos, ¿no? También otras revistas que están en San Miguel de Abona, en otros municipios también como Ingenio, en Gran Canaria, en Arrecife, etcétera, que en Agüime, es decir, que son cositas, son revistitas que un poco llegan a lo cercano, y lo que tú comentabas, ¿no? De mantener el legado, mantener un poco la curiosidad, porque hasta se rescatan. Ahora que en este próximo número, pues yo hago una entrevista a una señora que cumple 94 años ahora en en este año 25, y un poco, claro, te pasa la información de los archivos particulares, y claro, unas imágenes fabulosas de cómo eran las procesiones en la zona de Llanito Pereira, etcétera, y para los que degustamos, tú también, los que degustamos todas esas figuras, todas esas expresiones, pues es un Una encanto joya, una rescatarlas, joya, ¿no? una joya, un Es una lujo. joya, porque lo ideal sería que los ayuntamientos pues escanearan esas fotos y tal, pero claro, es la forma de entender la vida, porque gran mayoría de nosotros pues venimos del ámbito rural, ¿no? Es decir, que echamos para atrás con nuestros abuelos, etcétera, y ahí estaba, o mi padre que fue a Venezuela, es decir, que todo esto, porque, porque esto fue hace 6 décadas, ¿no? Es decir, para atrás, que la situación de las islas era muy complicada, ¿no? Entonces todo eso expresa una belleza, un patrimonio cultural fabuloso, que lo intentamos expresar
en nuestras redacciones, ¿no? En esta voz narrativa, y conocer un poco, sobre todo darle valor a la tradición oral, a la gente mayor, que son sabios, y porque ellos, sobre todo cuando hablas con ellos, los entrevistas, la verdad que es una gozada, pues dices, ay, pero yo no tengo nada que decir. Eso es la primera entrevista, pero ya la siguiente pues van cogiendo hilo, y lógicamente la vida es como un libro, la vida es como una película, ¿no? Y te van contando y te van contando y te van contando y te van narrando pues la estructura de cómo era la, los años 50, los años 60, o ya también en otro tipo de investigaciones con formato de siglos anteriores, ¿no? Claro, y Y en eso estamos. tú te vas llevando, te vas guiando y al final en esa conversación con, pues con estas personas que la Sí, verdad, si no vas ahí, no es que yo me esté inventando cosas, pero es verdad que gracias a Fernando, gracias a sus compañeros y compañeras, podemos tener estos documentos porque otras personas no lo hacen y eso es historia viva, cosas que están ahí, que no están recogidas anteriormente por nadie y es una pena que estas personas se nos marchen algún día y claro. no tengamos esos documentos, esa historia que ellos vivieron y que las tenemos que tener ahí plasmadas, por ejemplo ahora en estos cuadernos, en un libro, para que los que vengan de atrás conozcan un poco cómo éramos o de dónde venimos o de dónde se situaba ese municipio. En este caso hoy, pues Sí. que estamos hablando de Ico de los Vinos con su No, y que tradicional... estas personas mayores, perdona que te interrumpa, están vivas, y mira, Sí, tenemos, por ejemplo, yo pedí los datos estadísticos del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, claro, te ponen los datos numéricos, no los datos de personas, porque hay que reservar los nombres. Pues hay una señora que nació en 1919 y aquí está con nosotros. claro. Entonces, luego creo que un hombre, el más antiguo, el más viejito de aquí de Ico, es de 1922, ¿no? Empieza, lógicamente, esto ha mejorado mucho el bienestar, también depende de la herencia que uno tenga, de genes, los hábitos saludables, etcétera. Y entonces ves un grupo importante, y es a lo que aspiramos todos, ¿no? A vivir lo mejor posible dentro de unas condiciones favorables, ¿no? Entonces los mayores están ahí esperando a ponerles el micrófono, a tomarle copia de lo que te van diciendo, de cómo eran las ventitas antes, por ejemplo, o cómo hacían en las ventitas, pues, los mesturados, por ejemplo, con, con esto de miel, ¿no? Es decir, de ron, miel, etcétera, o cosas de estas, O y de mira, cómo era, porque o los remedios para una gripe o para cualquier otro sí, malestar, toronjil, ¿no? En el estómago. que me decía esta mujer el otro día, ay, el toronjil nos sanaba un montón de cosas, sobre todo para riñón, o por ejemplo, le decían, pero bolsas, no habían bolsas, habían talegas, y ahí un poco era la idea, y de eso nos acordamos todos, ¿te acuerdas? De las ventitas que uno iba Sí. de una a otro, y hasta que comprábamos hasta los juegos, ¿no? Que los boliches, los trompos, todo eso Y pues se nos iban hace, apuntando y pagaba todo el mundo religiosamente sí, los cuando tenían que fiados pagar. tienen, Sí, sí, sí. algunas de estas ventitas, las señoras tienen la libretita de fiados todavía, ¿no? Sí, sí, E sí. incluso algunas de las pescaderas que viven todavía me lo decían, que mira, aquí están los fiados que me dejaron, porque iban por todos los municipios, a veces iban hasta los hilos, dice, mira, aquí de los hilos, pues los fiados, que ahí pues nada, ya no se podrán cobrar, pero eso da un valor extraordinario, porque era trabajar, trabajar y trabajar, y ese esfuerzo de nuestros mayores es bueno reflejarlo, es bueno hacerles un homenaje y saludarles todo ese mérito que tuvieron, porque fueron años muy penosos en toda España, ¿no? La guerra, la posguerra, pero aquí en Canarias como que hubo es que no había arroz, por ejemplo, había más arroz, por ejemplo, en Península. Aquí teníamos otra ventaja, que a veces en los puertos, ¿no? Que venían cositas y tal, pero se pasó, Y el se gofio. pasó duro, ¿no? Y Y el el gofio, gofio. claro, estas señoras con las que yo hablo, pues siguen desayunando de millo, gofio de millo, del Molino del Amparo, me dicen, y eso es lo que desayunan, y luego pues frutas, verduras, algo de pollo, de almuerzo, y de cena un yogur. Es decir, que las ves y efectivamente tienen un poco la receta a la que tenemos que nosotros también marcarnos,
para intentar tener una salud importante, y eso es un valor, es una comunicación, es una información importante porque estamos llegando a mayor longevidad y hay que aprovecharlo, y lo que tú comentabas antes, ¿no? Y sobre todo aprovechar, sacarle jugo a la memoria que ellas tienen, tanto hombres como mujeres, y en eso ayuda pues cuando abres el álbum de ellos y te van diciendo, mira aquí, pues mira aquí cuando los ritos, ¿no? Los sacramentales, ¿no? Cuando se bautizó mi hija, mi nieta, cuando los casamientos, cuando de Venezuela se hacían las bodas por poderes, todos estos datos pues incorporan información crucial para entender la estructura del pasado, el presente, y sobre todo que quede para las nuevas generaciones, que es un poco la voluntad nuestra, porque nosotros presentamos cuadernos patrimoniales y luego pasamos por los colegios, por los institutos, para que esa curiosidad que tenemos pues también la tengan pues los chicos, ¿no? Los chicos de primaria, de secundaria. Bueno, pues entramos en la recta final de este diálogo, de esta entrevista con el amigo José Fernando Díaz Medina. Aparte de esto, que recordamos que será la presentación Cuadernos Patrimoniales el día 2 de mayo a las 8 de la tarde en lo que es el Casino Centro Icodense, pues Fernando tiene un montón de libros. Fernando sigue siendo el cronista oficial de Ico de los Vinos. En su día fue el que aglutinó también a otros cronistas a animarse para que formaran parte de lo que es la Junta, ¿no? de toda Canarias. Hay también a nivel nacional, y cada municipio pues debe tener esa persona, esa cabeza visible que conozca un poquito el municipio y que lo dé a conocer al exterior. Pero tu tarea de escritor, aparte de que ejerces también como profesor, ¿tu tarea de escritor está por ahí parada o hay libros a la vista, como digo yo? No. Tenemos un libro que seguramente lo presentamos en septiembre, y de recopilación de determinadas notas de estos de artículos de periódico, y ya lo tenemos, estamos esperando solamente pues que el ayuntamiento ponga la parte que le corresponde, ¿no? De dinero. Seguramente se presenta en septiembre, ¿no? Que es un poco también un rescate de lo que vivimos en los 5 siglos de historia, en 1997, que se tomó como referencia del pasado, ¿no? En 1997 pues aquello fue importante. Y luego también en otros libros que estoy metido, ¿no? Tú sabes que estamos un poco... En faena, ¿no? En faena, estamos en los fogones y animando a la gente para que también escriba, y sobre todo algo muy bonito es la gente joven, ¿no? Que a veces esto es tirarse a la piscina y bueno, que haya suerte, ¿no? Pero que mucha gente dice, pero yo, y si hago este texto o si hago esta ilustración, pues ¿y por qué no, no? Un poco en esa idea animamos a toda persona que quiera en expresión artística pues manifestarse, y en el caso nuestro pues aprovechar, por eso está abierto, o escenarios o espacios culturales como es en la propia revista Cuadernos Patrimoniales, que ya sale el 8º número, y para nosotros nos da mucha satisfacción porque es un poco ese curiosear del niño, pues ahora lo seguimos manteniendo de mayores, y es bonito saber sobre determinadas aristas, determinadas facetas, elementos característicos del municipio que nos vio nacer y nos vio renacer, y que en este caso pues Ico de los... Bueno, pues desde aquí 1.000.000 de gracias, enhorabuena, muchísimas felicidades al amigo José Fernando Díaz Medina, profesor, escritor y cronista oficial de Ico de los Vinos, y que los amigos oyentes tomen muy buena nota, y que ya a la vuelta de un par de días ahí tendremos ya Cuadernos Patrimoniales en su número 8 en la calle, como se suele decir, a disposición de todos aquellos que quieran tenerlo, porque es una auténtica joya, y que además participan muchos compañeros y muchas compañeras de Fernando en estos Cuadernos Patrimoniales de Ico de los Vinos. Pues Fernando, otro día seguiremos charlando, así que muchísimas gracias por atendernos. Muy amable, muchas gracias, estamos a la orden, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Vale, saludos. Despedimos así a Fernando, y enseguida estamos con más invitados aquí en Magazine Norte en Radio Realejos, en la FM 107.9.